Bienvenido, bienvenida a Empresar. Este es un espacio en donde, ya saben, nos reunimos los emprendedores, los empresarios, todas las personas que nos dedicamos a temas de servicios profesionales, mentoría, consultoría, coaching, capacitación, pero lo más importante, quienes queremos ser y construir una mejor versión de nosotros mismos. Y para eso es que estamos formando esta comunidad, nos ayudamos, nos informamos, compartimos, y pues qué gusto que estés hoy aquí, porque vamos a hablar de un tema que de verdad a mí me apasiona, que es el arte de administrar. Déjate cuento un poquito de dónde viene como ese amor a este tema. Cuando yo era chica, en algún momento de la secundaria, me hicieron un análisis de esos que le llaman de orientación vocacional para ver para qué sería yo buena en lo que estudiara. Y ahí salió, por primera vez es cuando recuerdo, que decía que podía ser buena para administrar, para ser empresaria o para ser médico. El médico desde el principio lo descarté porque dije, no, cada que yo vea a alguien que sufre, que le tengo que dar consulta, voy a acabar llorando yo también, entonces no va a ser como una buena profesión. Empresaria en ese momento me sonaba como algo muy lejano, no tenía claro todo lo que el destino y la vida me tenían preparado. Y entonces dije, voy a investigar qué es administrar. Y entonces buscando, preguntando, investigando, vi que administrar era hacer a través de otros. Entonces eso me gustó, porque como yo decía que yo quería estudiar para mandar, dije, pues hacer a través de otros tiene que ver con que mandes a otros a que hagan cosas, y entonces eso es lo que yo quiero estudiar. Y ahí decidí que quería estudiar administración. Tuve la fortuna de que desde la vocacional, yo soy como, seguramente ya has escuchado en otras ocasiones, soy egresada del Politécnico, entonces desde la vocacional, que es como el nivel bachillerato, ya tenemos que escoger alguna carrera. Entonces entré a una de las vocacionales enfocadas a temas sociales y administrativos y decidí ahí estudiar técnico en la administración y me encantó. Me encantó porque vi que eran cosas diferentes, que tú tenías la posibilidad de hacer muchas cosas con lo que tenías, y después decidí estudiar administración industrial como licenciatura y administración de negocios en la maestría, o sea que de que me encanta la administración, me encanta. Y les digo que yo lo que he encontrado es que la administración sirve para todo. La vida está rodeada de cosas en donde si ponemos administración, ponemos orden, ponemos organización, de verdad que todo fluye de una manera increíble. Entonces, la administración no solo te sirve para los negocios, sino te sirve para todas las actividades de tu vida. Y por eso le llamé el arte de administrar. De las cosas que yo empecé a estudiar cuando leía a los autores de administración es que había como esta disyuntiva entre si administrar era una técnica, si era una ciencia o si era un arte. Y la verdad es que tiene de todo, porque es una técnica, porque tiene un método, hay una ABC de cómo se hacen las cosas, hay mucha ciencia detrás, porque hay muchos experimentos, está el método científico aplicado a poder desarrollar todas estas metodologías que utilizamos en la administración, pero la verdad es que es un arte. Porque por mucho que sepas las teorías, por mucho que te sepas las metodologías, que tengas ahí los pasos a seguir, tiene que ver con el feeling, con esa habilidad que se va desarrollando, que logra que las cosas funcionen correctamente, y por eso estoy convencida de que administrar es un arte. Y hoy te voy a compartir los puntos básicos que te pueden permitir aplicarlo a cualquier actividad de tu vida. Fíjate bien, vamos a hablar de para qué nos sirve la administración, qué es lo que usa la administración para poder cumplir con lo que busca y los pasos a seguir para poderlo lograr. Entonces, cuando tú lees el concepto de administración, lo que normalmente nos dicen es que es una actividad, es una función estratégica que va encaminada a lograr objetivos normalmente estratégicos, que tú los determinas haciendo el uso óptimo de los recursos de los que dispones, que pueden ser muchos, poquitos, regulares, de los que dispones, para poder lograr esos objetivos aplicando una serie de etapas que normalmente se conoce como el proceso administrativo. Nos vamos a centrar en esos 3 puntos, en los objetivos, los recursos y el proceso administrativo, porque con esas 3 herramientas tú vas a poder administrar lo que necesites, ¿va?
Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tú tienes que tener claro? Cuando tienes un emprendimiento, como seguramente muchos de los que me están escuchando, o tienes una actividad que te genere ingresos, tienes que tener claro que un emprendimiento, ya sea una empresa, una organización, una institución, persigue 3 objetivos principales. Uno es, por supuesto, que el objetivo económico. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo necesitamos generar para que las cosas sigan funcionando. Pues una empresa tiene que generar recursos, incluso una asociación civil tiene que generar recursos, porque si no, no va a ser sustentable, no va a poder sobrevivir. Y cuando son empresas, pues más que a mi favor, porque los accionistas o los socios que pusieron su dinero ahí quieren generar dinero que les permita hacer cosas. Entonces, es muy funcional que tengas claro cuál es el objetivo en dinero o el objetivo financiero que tú pretendes hacer. El segundo objetivo tiene que ver con el mercado o con el segmento, con la población objetivo a la que tú quieres satisfacer, que es precisamente el objetivo de servicio. Tienes que tener claro quién es tu cliente, quién es tu mercado, qué es lo que necesitan, cómo se comportan, porque a la medida que tengas claro eso, vas a poder enfocar los recursos a que tú cumplas también con ellos, los tengas satisfechos, porque eso va a permitir que la rueda siga girando. Y el tercer objetivo tiene que ver con lo social. Y hoy creo que estamos más claros en esto. El personal, la gente, los colaboradores, el equipo de trabajo con el que tú cuentas, también tiene necesidades que tenemos que tener identificadas, porque en la medida en que esas necesidades estén cubiertas, van a funcionar y van a operar correctamente en tu emprendimiento. Entonces, el objetivo social, por un lado, es tener satisfechas las necesidades de los colaboradores o del equipo, y por otro lado, de la comunidad. Y hoy más que nunca, ese es un tema que tenemos que tener claro. Por eso cada vez vemos más empresas que tienen programas de responsabilidad social, de apoyo a la comunidad, fundaciones, actividades altruistas, porque en la medida en que la gente de alrededor esté contenta con la imagen que tiene de la empresa, va a poder funcionar mejor. Incluso hace muchos años viajaba mucho a Torreón y ahí hay 2 empresas muy reconocidas que son Grupo Peñoles y Lala. Ellas invierten muchísimo dinero en poder tener clara una imagen correcta por el daño ecológico que la gente percibe que le hacen a la comunidad. Entonces, de alguna manera tratan de compensar eso, y la verdad es que lo han logrado, porque mucha gente está muy orgullosa de trabajar en Peñoles o de estar relacionada con Peñoles, pero también mucha gente, para todo, o sea, la leche que toman o todos los productos que toman es Lala, porque es la local. Entonces, vean cómo si la empresa tiene una buena estrategia, también lo puede lograr. Entonces, recordemos objetivo económico o financiero, objetivo de servicio y objetivo social, ¿ok? Esa es la parte de los objetivos. Ahora, ¿cuáles son los puntos que tienes que cuidar en los objetivos? Bueno, los objetivos, independientemente del tipo que sea, para que tú puedas tener claro cómo se van a lograr, tienen que cumplir ciertos requisitos. Tienen que ser un reto, o sea, deben implicar que tú te estires, que hagas esfuerzo adicional para que lo logres. Tiene también que ser medible, es decir, tiene que permitirte que vayas viendo el avance, es decir, estar cuantificado para que lo puedas medir. Tiene que tener fecha de cumplimiento, no es ay, algún día yo lograré, no. ¿Para cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? O sea, tener claro la fecha de cumplimiento. Porque finalmente los objetivos, y me encanta esa definición que alguna vez me la enseñó Salo Gravinsky, son sueños con límite de tiempo. O sea, se vale soñar, pero hay que decir para cuándo, para que eso pueda funcionar. También tienen que ser alcanzables, o sea, ser lo suficientemente retadores, pero lo suficientemente alcanzables, que te estires, pero que lo puedas lograr. Porque si pones un sueño tan alto y no lo alcanzas, va a ser frustrante. Entonces necesitamos que cumpla también con eso. Y además debes de tener un seguimiento para ir midiendo el avance. Si tú tienes claro eso cuando pones un objetivo, no vas a tener ningún problema y vas a poder ir midiendo cómo vas creciendo en cualquier emprendimiento, en cualquier actividad y en cualquier aspecto de la vida, ¿ok? El siguiente punto que también tienes que cuidar en esto de administrar es los recursos con los que cuentas. Es decir, cómo es que la compañía, el emprendimiento se está llegando de suficientes recursos para poder operar. Y ahí, ojo, pueden ser recursos propios y ajenos.
Porque cuando uno emprende, muchos emprendimientos empiezan con un crédito, con un préstamo o con muchos préstamos chiquititos, ¿no? De gente que confía en ti, pero tú al final tienes un cierto recurso. No importa si arrancas en la escasez o en la abundancia, tienes que tener claro con qué cuentas. Tan bueno y malo puede ser la escasez como la abundancia, como tu creatividad y el que tengas control de esos recursos te lo va a permitir. Y a veces, de verdad, cuando empiezas en escasez te vuelves más creativo, porque tienes que ver cómo le haces. Cuando estás en la abundancia, a veces como que nos perdemos de vista y empezamos a derrochar. Entonces, yo he visto de verdad, creo que emprendimientos como el mío de los dulces que te conté alguna vez, que nacieron sin nada, pero eso permitió que hiciéramos muchas cosas, que fuéramos súper creativos para poder suplir la carencia de ciertos recursos. Entonces, ¿cuáles son los recursos que tenemos que tener muy claros? Hay recursos materiales que son los que nos permiten, nos permiten tocarlos, que son, algunos los llaman tangibles, que pueden ser las oficinas, los muebles, los materiales, las máquinas, si tienes equipo de transporte, o sea, todo lo que es tangible es un bien material. Y de verdad, hoy creo que la virtualidad nos permite arrancar emprendimientos incluso con menos recursos materiales que antes, porque cuando yo empecé hace más de 30 años a emprender, lo primero que uno pensaba cuando emprendías era tengo que tener una oficina. Porque además la gente te buscaba en una oficina, o sea, la gente decía, ¿y dónde estás ubicado? ¿No? Entonces, en la tarjeta de presentación obligado que trajeras tu dirección y la gente te llegaba para ver que efectivamente existía. Hoy la gente te busca en las redes sociales, o sea, donde tienes que existir es en lo virtual. Entonces, como que ahí también cambió el concepto de oficinas, hay muchos coworking, oficinas compartidas, mucha gente ya trabaja desde su casa. Entonces, de verdad que también en eso hay que estar muy pendiente porque ha habido grandes cambios y también los tienes que aprovechar en tu beneficio. Pero ten enlistado qué recursos materiales dispones, propios y ajenos, ojo, porque a lo mejor al inicio te cuelgas de el internet de la casa, ¿no? Y lo pagan tus papás, lo pagas como parte de la familia, pero también te sirve a ti. Bueno, es un recurso material que tienes que considerar que tiene un costo, porque si un momento crece, te sales de ahí, vas a tener que pagarlo. Pero hoy está como quien dice subsidiado, prestado, etcétera. Ojo con los recursos también técnicos, porque ahí es donde viene una gran diferencia. Los recursos técnicos son los que van a marcar un sello distintivo, y más los que estamos aquí, que nos vemos en este espacio, que nos dedicamos a los servicios profesionales, porque ahí juega un papel muy importante el aspecto técnico, que tiene que ver con tu experiencia, con tus capacidades, con todo lo que tú has logrado. Y cuando vas emprendiendo, pues normalmente el que está a cargo y al frente del negocio es el dueño, y entonces depende mucho de ti, de lo que estás haciendo, de tus conocimientos, porque a veces eres hasta el hombre orquesta. Entonces, lo que sí es que el recurso técnico es el que va a marcar una diferenciación en el mercado. Es lo que va a hacer que la gente vaya contigo. En un restaurante, las recetas, en un servicio, la forma en que atiendes, las propuestas que les das, la creatividad que le pusiste a tu marca, a tu servicio, o sea, todo eso tiene que ver con los recursos técnicos. Y luego vienen los recursos intelectuales, que ahí sí son tuyos, ¿no? Y por eso un emprendedor siempre se está capacitando, y hoy tenemos información, creo que a chorros, ¿no? O sea, hoy entras a las redes sociales, a cualquier página, y bueno, hay información que dices, ¿por dónde empiezo? Entonces ten claro qué es lo que tú quieres, en dónde quieres crecer, para que puedas empezar a seleccionar eso. Y de verdad te lo digo con conocimiento de causa, en la medida que crece tu negocio, también tienes que crecer tú, porque los retos van a crecer, y no es que le pidas a Dios menos retos, pídele más habilidades, desarrolla más habilidades para que puedas hacer frente a todos esos retos que una empresa en crecimiento siempre va a generar. También es cierto que los negocios, los emprendimientos, las empresas, la vida tiene recursos económicos, es decir, de cuánto dispones, ya sea un presupuesto que asignes, lo que te pagan tus clientes, con lo que arrancaste, el crédito que te dieron, o sea, pero que tú tengas claro de qué cantidad de recursos económicos estás contando. Y por último, el tiempo.
porque quienes emprendemos, quienes nos dedicamos a los servicios profesionales, el tiempo juega un papel súper importante porque al principio las actividades dependen en su gran mayoría de lo que tú puedas hacer. Y la verdad es que te lo digo, yo a Dios le he pedido días de 30 horas, yo decía para dormir 10 y trabajar 20, ¿verdad? O si se puede un poquito más porque amo dormir, pero nunca me las dio, entonces los días no se pueden hacer más largos, entonces hay que aprovechar las 24 horas que tenemos, empezar a hacer un buen uso del tiempo, incluso por ahí hay el concepto de administración del tiempo. Yo no me gusta, yo no soy partidaria del concepto, lo que digo es que tienes que administrar tus actividades en función del tiempo, porque si te sobran 10 pesos sí los puedes guardar para mañana, pero si hoy te sobra una hora, o la aprovechas hoy o adiós. Entonces, trata de organizar correctamente tus actividades para que las 24 horas que tienes disponibles te puedan servir de una manera correcta. Entonces, ya vimos cuáles son los objetivos, cuáles son los recursos. Recuerda, materiales, económicos, el tiempo, la parte de recursos intelectuales y recursos técnicos, que todos en conjunto es lo que van a lograr que tú puedas operar correctamente. Y una vez que tienes claro esto, entonces sí vamos a ver cuáles son las etapas del proceso administrativo. Y el proceso administrativo te lo voy a platicar en las 4 etapas más comunes. Si tú empiezas a interesarte más en ese tema y empezar a leer los autores, tenemos incluso autores mexicanos que han hablado y escrito libros sobre el tema de administración, como Agustín Reyes Ponce o Sergio Hernández, que tienen material bibliográfico muy bueno, y ellos hablan de varias etapas, pero coinciden junto con otros autores de otros países y los clásicos de la administración en que son planear, organizar, dirigir y controlar. Apréndete esas 4: planear, organizar, dirigir y controlar. Si tú las dominas, lo vas a poder hacer en todos los sentidos. Fíjate que hace unos días fue el cumpleaños de Ethan, de mi hijo, y organicé su fiesta, ¿no? Entonces, muchas de esas actividades las tienes que poner en práctica, incluso en una fiesta, porque empiezas viendo pues cuánto dinero necesitas, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Que se divierta, que festeje. Entonces empiezas a hacerte ese tipo de preguntas, por eso digo que lo puedes llevar a todo, y empiezas a hacer cada una de estas actividades, a ver con qué recursos cuentas, que la comida, todo eso forma parte de administración. Y ya entrándonos al proceso administrativo, pues empiezas a planear la fecha, quiénes van a ir, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Te lo empiezas a imaginar, empiezas a hacer el programa, ve cómo lo podemos llevar a todas las actividades. Ahora, cuando tienes un emprendimiento, toma nota, planear implica diseñar el futuro que tú quieres lograr. No es tener una bolita de cristal para ver qué me deparará el futuro, qué me deparará el 2024, sino implica que tú puedas diseñar cómo quieres que ese 2024 sea, para que tal como lo estás planeando, así se pueda llevar a cabo. Entonces, la planeación implica hablar de objetivos, que ya vimos cuáles son, implica hablar de políticas, es decir, temas que van a guiar por dónde vas a ir, implica también hacer programas, procedimientos y presupuestos, como que es la etapa de las P's, ¿verdad? Y algo importantísimo, para poder cumplir los objetivos, hay una palabra mágica en planeación que se llama estrategia. Seguramente has utilizado el Waze, ¿no? A mí es mi favorito para irme de un lugar a otro. Y les digo, no porque no sepa andar en la ciudad. A mí me encanta andar en la ciudad. Y es más, yo antes decía que en otra vida había sido taxista. Hoy digo que en otra vida fui Waze, ¿verdad? Porque ya también evolucionó el concepto. Pero me encanta andar en la ciudad. Pero ¿sabes por qué me sirve el Waze? Porque cuando yo prendo el Waze, lo primero que el Waze hace es decir, tú estás aquí. Es lo primero que te aparece. Ya ni le tienes que decir, tú estás aquí. ¿Y a dónde quieres ir? Y entonces tú le dices, pues quiero ir acá. Como la ruta, como el objetivo. Y entonces el Waze, en su infinita sabiduría, empieza a buscar rutas, ¿no? Y entonces te dice, y te marca varias. Y ya tú escoges cuál te quieres ir. Incluso cuando vas a tomar carretera, te pregunta si quieres de la libre o con peaje, ¿no? Te da opciones. Esas son las estrategias, son las rutas, son tus caminos, son tus alternativas. Y algo muy importante es, cuando tú ves que las rutas están complicadas,
no cambias el objetivo, ¿no? El güey se dice, Rosalinda, ¿qué crees? Que a dónde vas hay mucho tráfico, mejor ve otro día. No, te da opción, te da diferentes opciones, dice, mira por aquí, por acá, incluso te va recalculando la ruta, porque eso es lo que tienes que hacer cuando planeas. Tienes que ver el objetivo, buscas las estrategias, ves que alguna no funciona, la cambias, la ajustas, la modificas, recalculas, pero no pierdes de vista cuál es el objetivo. Para eso nos sirve la planeación, para tener clara la ruta que vamos a seguir. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, eso es planear. Ahora, la siguiente etapa tiene que ver con organización. Ya te decía que estaba organizando la fiesta y entonces vino, ya sabía cuándo iba a ser, en dónde iba a ser, qué iba a haber, o sea, como que hice todo el plan, ¿verdad? Cuánto iba a durar, etcétera, qué presupuesto tenía. Y entonces viene la parte de la organización. Quién va a hacer qué cosa, y empiezas a distribuir las actividades que en la organización se llama dividir el trabajo. Y cuando divides el trabajo es que le asignas a cada quien de los que van a participar ciertas funciones para que cada quien haga lo que mejor sabe hacer. Esa división del trabajo la sabemos hacer de siempre, desde que íbamos a la escuela, porque decían, vamos a dividirnos el trabajo, y decían, tú la introducción, ¿verdad? El índice, el cuerpo del trabajo y las conclusiones, y a poco no nos quedaba un Frankenstein. Justo lo que queremos aquí es que no nos quede un Frankenstein, sino que sea algo que opere de una manera armónica. Ese es el punto medular. Yo digo que en la administración, el corazón de la administración es la parte de coordinación, que tiene que ver precisamente con lograr armonía en todo lo que estamos haciendo. Tú seguramente has visto las famosas orquestas, ¿no? Y el señor de la batuta, que es el director, que empieza a organizar. ¿Y qué es lo primero que tú ves cuando está una orquesta? Están organizados por instrumento. No les dijo, lleguen y siéntense como quieran. No, los organiza para saber quién entra primero, quién entra después, les pone sus partituras, les da como todo lo que les da el programa de qué van a tocar. Eso es organización. Lo más importante es que todo suene armónico, que haya coordinación, y cuando él no está, entonces imagínate lo que se escucha, pero cuando él está, sabe en qué momento tiene que entrar cada quien, y eso es lo que logra que la organización haya sido correcta, ¿ok? Entonces, hasta aquí, planear y organizar, normalmente son actividades que le llamamos de escritorio o de gabinete, es decir, lo hacemos en papel. Y te digo algo, un secretito, en papel todo funciona perfecto. O sea, siempre que hacemos planes en papel, no hombre, o sea, va a quedar súper bien. El chiste está cuando pasamos a las otras etapas, que en administración se llaman etapas dinámicas, porque ya nos salimos del papel y del escritorio a ponerlas en ejecución, y ahí es donde viene lo bueno, porque la tercera etapa, que es la primera de las dinámicas, tiene que ver con ejecución o dirección. Las vas a encontrar de las dos maneras en la bibliografía, con los distintos autores. ¿Qué hace la dirección? Lleva a cabo lo que pusimos en papel. Y ahí es donde viene lo interesante, porque en esto de la fiesta que te estaba poniendo de ejemplo, pues imagínate ya el día de la fiesta, empezaron a llegar los invitados, y entonces empiezas a ver que los tiempos, que esté todo listo, que ya esté esto, que aquello, que no llegó esto, o sea, todo eso lo tienes que ir resolviendo conforme estás en la actuación. Entonces es muy divertido. Hay personas que se quedan pasmadas. A mí me encanta la parte de dirección, porque es donde la habilidad que uno va adquiriendo con el tiempo, pues te permite ir resolviendo las cosas. Entonces, en la dirección hay varios puntos que toma en cuenta el administrador para llevar a cabo cada una de las acciones. En primera es que aquí hay supervisión, es decir, tenemos que ir viendo cómo es que se van dando las cosas para ir apretando las tuercas en donde se requiere. Otro punto muy importante que tienes que tomar en cuenta en esta etapa es la motivación o los incentivos. Ojo por ahí, porque a veces las personas pensamos que la motivación viene de fuera, y como estas varitas mágicas de la hada madrina nos tocan y dicen, tú estás motivado. Y no es así. La motivación es algo interno. Yo decido. Incluso algunos hablan de automotivación. Yo les digo que eso es un pleonasmo, porque la motivación ya es auto de por sí. Entonces decir automotivación pues es como volver a decir lo mismo, porque la motivación es algo que yo decido. Entonces es automía, es mía.
Entonces, si el incentivo que está afuera a mí me motiva, perfecto. Por eso tengo que estar muy al pendiente, porque no a todo mundo lo motiva lo mismo. Si tú conoces bien a quién motivas, de qué manera, vas a poder lograr grandes cosas. Entonces, tienes que estar como líder, como administrador, como empresario, como emprendedor, como persona encargada de un grupo, de un equipo, tienes que poner atención en esto y en qué momento vas a ir motivando, incentivando para que se despierte la motivación en cada uno. Por supuesto que aquí el liderazgo tiene que estar en todos los momentos, entonces desarrolla también esas habilidades. Y una muy importante tiene que ver con la comunicación, porque en la dirección es donde tienes que estar siendo claro en las instrucciones, tienes que estar siendo claro en lo que quieres informarle a las personas. Y hoy en día, de verdad, hemos perdido mucho esas habilidades. Primero, porque los aparatos tecnológicos, el que ahora hagamos muchos mensajes, el WhatsApp, todo eso ha modificado lo que antes usábamos de una llamada telefónica o de una presencial. Entonces, la comunicación se ha ido perdiendo, se nos ha ido olvidando escribir, hemos perdido de vista como esas cosas. Y también otro punto importante, estamos conviviendo en el mundo del trabajo, que ya hablaremos de eso en un siguiente capítulo, 6 generaciones. Y estoy hablando de que de esas generaciones tenemos personas que les encanta lo presencial y personas que les encanta lo virtual, y a mí mándamelo por WhatsApp. Entonces, esos encuentros de tantos mundos nos están trayendo conflictos en la parte de la comunicación, que creo que es la que más se ve afectada, pero la comunicación nos altera todo lo demás. Algo muy importante también en la dirección es la delegación de funciones, porque aquí es donde se da esa tan ansiada cosa que yo quería, que era el mandar, se da en esta etapa. Y es, si tú a alguien le das una función y le asignas una responsabilidad, también le tienes que dar ese don de mando para que pueda hacer frente a esa, porque no le puedes dar responsabilidades si no le das autoridad. Entonces, para que pueda, tiene que también tener un tramo de control que le permita operar correctamente. Entonces, y finalmente, la famosa rendición de cuentas, para eso es que hay supervisión. Y algo que se va a dar sí o sí es conflictos. En esta etapa tenemos que hacernos buenos resolviendo conflictos. Porque hay gente que le encanta vivir en drama, hay gente que le encanta hacer drama por todo, que le encanta quejarse de todo. Entonces, tú tienes que ser muy hábil para darte cuenta de dónde se hay un conflicto y resolverlo, y dónde solamente es ficticio y es como lo que sigue. Pero sí tienes que tener mucho cuidado de no discriminar y de no demeritar cuando hay cosas que son serias, resolverlas como tal, y cuando hay cosas que sean superfluas, pues a lo que sigue, ¿ok? Por eso es que esta etapa es la que nos implica a veces que no podamos ejecutar todo lo que estaba planeado en papel, porque aquí es donde yo siempre digo, los enanos le crecen al circo, tenemos que ver con personas y cada cabeza es un mundo, y luego nuestros mundos están todos medio chuecos, entonces tenemos que poner mucha atención y conocer cómo es que se está dando esa relación con las personas. Y la última etapa, que es una etapa que a mí me gusta mucho, porque es la que va poniéndole como orden a todo, se llama control. Eso quiere decir que vamos a evaluar qué tanto de lo que logramos, o sea, los resultados, se parecen a lo que planeamos que eran los objetivos. Pero es importante que tomemos en cuenta en la etapa de control que tenemos que medir en los mismos términos que hicimos los objetivos. Es decir, si hicimos planes y objetivos en pesos, tenemos que medir en pesos. Si los establecimos en piezas, lo tenemos que medir en piezas. Si los establecimos en metros, en centímetros, en kilos, en lo que hayamos hecho los objetivos, igual los tenemos que medir. Como dicen por ahí, peras con peras y manzanas con manzanas. Porque si no, no vamos a tener los mismos parámetros. El control también nos va a permitir que, ya que sabemos cómo es que se están dando los resultados, podamos medir una parte muy importante que se llaman desviaciones. Y ojo, las desviaciones no solamente es porque me quedé por debajo del objetivo, también que nos quedemos por arriba del objetivo es una desviación, porque es como logramos de acá. ¿Fue en las mismas condiciones o nos salió más caro esto? Acabo de desayunar en un restaurante y que no tenían
no tenían naranjas para hacer el jugo de naranja. Y como incluía el jugo de naranja, salieron corriendo a buscar el jugo de naranja. Y ahí es donde tienes que evaluar. ¿Le salió más caro el haberlo hecho? ¿Cómo fue ahí? Esas cosas son las que tenemos que evaluar, esos pequeños detalles, porque a lo mejor si evalúan mi desayuno les va a salir más caro por un detalle que no pudieron cumplir, que es no tener la naranja suficiente, ¿sí? Por eso es importante que vayamos midiendo minuciosamente para ir poniendo controles y que no empiece a haber como esas pérdidas que dices, ay, bueno, pero es uno. Sí, pero es uno hoy y uno al ratito y otro al ratito, y eso va haciendo que la bola de nieve se haga grande y luego por ahí se van las pérdidas hormigas famosas que hacen que no funcionen las cosas, ¿ok? Entonces ten mucho cuidado con eso, porque en esa medida vas a poder medir correctamente cómo se están llevando a cabo los resultados. Y para concluir el control hay una etapa que a mí me cae súper bien, que se llama retroalimentación, que es la que permite que el control le informe a planeación qué encontró para que en la siguiente planeación no vuelvan a caer en los mismos errores. Se vale, como siempre digo, equivocarse, pero no es lo mismo. Entonces la retroalimentación informa, porque aunque el proceso administrativo te lo comenté así de planeación, organización, dirección y control, en realidad es un ciclo. Es planeación, organización, dirección y control. Y cuando termina el control vuelve a empezar planeación, organización, dirección y control. Y así. Por eso hoy en día esto está pasando de una manera automática. Hace mucho los que son de mi generación se acordarán que llegábamos a empresas y decía cerrado por inventario, y más en enero. Después de todo el relajo de diciembre y las ventas y demás, en enero muchas empresas cerraban los primeros días y tenían letreros que decían cerrado por inventario. Hoy seguramente nos reímos de eso, o sea, ¿cómo se les ocurre cerrar por inventario? Sí, no había las computadoras que hoy tenemos, no había los sistemas que hoy tenemos y tenían que contar uno por uno. Hoy vamos a una tienda enorme y mientras estás comprando en un pasillo están haciendo en el inventario en el otro, porque lo están haciendo en automático y se está reflejando en el sistema. Antes no, tenían que acabar de contar todo para volver a abrir como las ventas. Entonces ve cómo todo ha evolucionado, pero eso es parte de ese control. La administración es cíclica y siempre estamos en proceso de una mejora continua. Así que ya te diste cuenta cuáles son las etapas. Ahora el arte está en que tú logres ensamblar esos tres, los objetivos, los recursos y el proceso administrativo, para que de manera armónica este 2024 te permita administrar mejor tu casa, tu vida, tus bienes, tu emprendimiento, tus relaciones, ¿no? Con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, con tus colaboradores, con la comunidad. Todo, absolutamente todo es susceptible de administración. Así que espero que estas herramientas te sirvan no solo para tu emprendimiento, sino también para la vida, porque de verdad que son maravillosas. A mí me han cambiado la perspectiva en que veo las cosas desde que me volví especialista en administración y la líder del Sindicato Único de Administradores Mundiales, porque la verdad es que si sabemos manejarlas, de verdad que nos van a facilitar muchísimo las cosas. Así que esto ha sido un episodio más de Empresar. Espero que te haya dado muchas herramientas para mejorar lo que hoy estás haciendo. Y déjame en los comentarios qué vas a hacer, cómo lo vas a aplicar, mándame mensajitos, porque esa es una manera en que también me va a permitir ver qué otros temas podemos estarte ofreciendo. Así que nos vemos el próximo miércoles en un capítulo más de Empresar, un espacio diseñado para que tu emprendedor, empresario, mentor, consultor, facilitador, asesor, puedas encontrar aquí herramientas que te ayuden a mejorar la actividad que hoy estás haciendo y, por supuesto, generar riqueza, que es uno de nuestros objetivos del 2024. Soy Rosalinda Pizarro y me ha dado mucho gusto estar contigo. Nos vemos. Bye bye.